Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones artísticas, sociales y culturales de los latinos en la Gran Manzana. Queremos celebrar a las madres latinas a través de los testimonios de nuestros invitados de hoy y el papel vital de cada una de ellas en nuestras sociedades. En Manhattan, Carmen Bollosa entrevista al poeta, periodista, editor, traductor y activista nahua Mardonio Carballo, quien vino a presentar su libro Nizochitl Nicuicatl, la canción de las flores. En Queens entrevistamos al hondureño Carlos Hernández, quien con su trabajo como alfabetizador en la organización La Jornada ha logrado enseñar a leer a muchos latinos de diferentes edades y procedencias de manera gratuita. Y para finalizar entrevistamos a la cantaora Carmen Linares, considerada por muchos artistas de flamenco como su madre artística y una de las figuras emblemáticas en este arte. Y ahora vamos con Mardonio Carballo. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Como ustedes saben, nuestro programa Nueva York es en español. Para nosotros, esto ha sido la razón de ser del programa. Explicar las contribuciones, hacer visibles las contribuciones de los hispanohablantes en la vida cultural y social de nuestra ciudad. En el caso de hoy, español va a ser un puente para conversar con un poeta mexicano que nació, creció y escribe en náhuatl. Viene a visitarnos porque acaba de aparecer este preciosísimo libro. El poeta Mardonio Carballo está presente con nosotros hoy y es para mí un gusto enorme recibirlo aquí. Bienvenido a Nueva York, Mardonio, qué gusto. Muchas gracias, Carmen, qué gusto estar en tu programa y efectivamente, como bien dices, ¿no? El español siempre es un puente maravilloso, ¿no? Como cada lengua que uno aprende, por fortuna va haciendo de puente y no dejar que seamos islas. Naciste en la Huasteca veracruzana y en tu casa se hablaba náhuatl exclusivamente o se hablaban cuántas lenguas. Pues mira, qué maravilla que lo preguntas, porque justo ahora en esos puentes que a veces pueden ser muy crueles, mi padre no era orgulloso de su lengua, al contrario, le hicieron sentirse avergonzado de su lengua. Pero por fortuna tenía una madre que era monolingüe en náhuatl. Entonces nuestros diálogos ocurrían siempre en estos dos idiomas y al final de la vida de mi madre, una vez que enfermó mucho, decidimos en una maravillosa, me parece, decisión que solo íbamos a hablar náhuatl, que jamás volveríamos a hablar castellano, y esa fue una historia que maravillosamente a mí me hace tener un asidero identitario importante como es la lengua. O sea, en tu caso es estrictamente verdad lo de la lengua materna. Absolutamente, Anatolia se llamaba mi madre, yo decía Anatolia, que era un país que ya no existe. ¿De qué te platicaba tu mamá en náhuatl que para ti fue un referente literario en tu vida como poeta? Pues que recuerdes. Para mí una de las cosas importantes con ella, que yo siempre ya he dicho esto, de pronto el imaginario indígena, y yo creo que en cualquiera de las lenguas de México, tiene muchos referentes donde ciertos animales pueden tener comunicación con los seres humanos, o que los muertos en realidad no están muertos, sino que se fueron a dar una vuelta por ahí y que luego vuelven. Eso más el imaginario per se de la invención, de la creatividad de mi madre. ¿En qué momento decidiste que tú ibas a seguir siendo un hablante de náhuatl y un escribiente de náhuatl? Fíjate que yo tuve mucha facilidad para escribir desde niño, pero nunca pensé que eso fuese una situación en la que yo me fuese a desenvolver profesionalmente. Empecé por el teatro, pero entendí súper rápido que a la gente como yo en el teatro y en el cine de México no se le iban a dar papeles interesantes, digamos, ¿no? Así que empecé a escribirlos. Empecé a escribir mis personajes y empecé a actuar y a dirigir. ¿Y qué crees que cuando te presenté no dije que además eres músico?
Y de repente la dramaturgia me regresó a la poesía. Y después pasó que al final empecé a hacer poesía con música. Es el lugar donde mejor me siento, ¿sabes? Porque ahí conjugo mi propia poesía, la música y el teatro. Es el lugar donde mejor me siento. Y todo lo demás, pues, como dices tú, parte de mi activismo fue hacer medios de comunicación y hablar de estos temas en los medios de comunicación mexicanos cuando, supongo que igual que tú, cuando nadie más hablaba de estos temas. O sea, estamos hablando hace 20 años quizá. Quiero que cambiemos un poco de lado crucemos el río Bravo y que nos digas, que nos cuentes algo que sepas del mundo náhuatl, hablante náhuatl, de este lado de la frontera. En esta circunstancia, lo decíamos hace rato antes de cámaras, ¿no? Cómo las riquezas de unos se construyen en las espaldas de otros, ¿no? Pensar en la población migrante de México hacia Estados Unidos, en este caso la población poblana que viene a la Ciudad de México, entre ellos muchos compañeros mixtecos y compañeros nahuas, ¿no? Que vienen también a dejar su sudor, pero también su contribución, porque algo hermoso que ocurre con la gente que migra, que se desplaza, es que esta gente siempre va con su cultura. Es una célula que se conjuga con otra célula, entendiendo esta metáfora como seres humanos como células que van haciendo un gran entendimiento de una urbe como es Nueva York, ¿no? Entenderla desde los ojos de la gente trabajadora que viene cultivando sus esperanzas en otro lugar. Bueno, ahora háblanos un poco de esta preciosidad del libro. Platícanos 2 palabras porque el tiempo nos está comiendo y yo tengo al final una pregunta que hacerte que Claro es aquí que de sí, rigor. claro que sí. Nixochitl Nicuicatl es un libro que me pide la editorial JBE Books, JBE Books de Francia, para hacer una versión triple, náhuatl español, náhuatl inglés y náhuatl francés. Buscaron a Fernando Lapous, un artista que hace diseño de muchas cosas y que está trabajando mucho con comunidades mixtecas y es bastante famoso en el mundo ahora, y le pidieron hacer una instalación que está recorriendo el mundo y al mismo tiempo le dijeron que alguien hiciera un libro inspirado en su trabajo. Maravillosamente su trabajo se empataba perfectamente con el mío, que era el asunto de las flores, de las plantas, de los pájaros, de la savia, de esos otros seres vivos que están en este planeta y que nos regalan alegrías y cantos que uno puede ver si quiere mirarlos. Antes de pasar a la última pregunta, una penúltima. ¿Tú tienes alguna idea por dónde se va a ir el voto de los que hablan náhuatl en Estados Unidos? Me la pones difícil. Solo ese es Yo espero que se vote contra el racismo. Eso es lo que esperaría. Todos esperaríamos eso, así es. Y por último, la pregunta de rigor aquí. ¿Qué es para ti Nueva York? Pues es una ciudad donde veo a un montón de gente que viene de México. Veo un montón de gente buscando una oportunidad. Veo un montón de gente que está deseosa de ser reconocida. Veo una ciudad inmensa. Veo una ciudad que puede dar. Fíjate qué locura en esa suerte de contradicción que es el capitalismo, una oportunidad de vida mejor para mucha gente. Muchas gracias, Mardonio. A ti, Carmen, gracias a ti. Hemos tenido la suerte de compartir la conversación hoy con Mardonio Carballo. Soy Carmen Boullosa. Sean muy felices y aquí nos vemos a la próxima en Nueva York. Ay, perdón, cierto. I'm sorry. No importa qué idioma hables, qué color de piel tengas, cuánto dinero ganes. El amor de tu madre es un amor sin fronteras, que no tiene precio y con el que sabes que en los momentos más oscuros de la vida, tu mejor consuelo será ese abrazo de tu madre. En Estados Unidos, 32 millones de personas no saben leer o apenas reconocen el alfabeto.
Por ello, el lema de la campaña de alfabetización de Carlos Hernández y el Centro para Inmigrantes La Jornada es: aprender a leer y escribir es un superpoder. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuáles son las que crean sonido diferente? Con la vocal C, Sí. con la E y la vocal I. Sí. Entonces, C, sí. Muy bien. Yo soy originariamente de Honduras. Inmigré a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Me vine como todos los inmigrantes. Me vine sin coyote del tren carguero. Me deportaron una vez y estuve encerrado en centro de detención 2 veces. Pero bueno, ahora estoy aquí en este país y pues sí, mis raíces son hondureñas y latinoamericanas, y siento que como inmigrantes todos tenemos que ser uno aquí. Tenemos que ayudarnos no importando la nacionalidad, porque aquí al final todos encontramos los mismos retos, mucha explotación laboral en contra de nuestra comunidad, también a veces el poco acceso que tiene a recursos comparado a otras comunidades o personas que ya tienen documentos. Entonces para mí es muy importante encontrar las formas y soluciones a los problemas que yo tuve como inmigrante. Y una de las cosas, una de esas razones me hizo iniciar también el programa de alfabetización. En La Jornada yo soy el coordinador de los programas de alfabetización. Nosotros este año empezamos la jornada de educación, porque si educamos a una familia bien, esa familia no va a ser pobre. Ese es nuestro futuro. Le hemos dado pescado durante ya 15 años. Es tiempo de enseñarles cómo pescar. Uno de los grandes retos es la estigmatización en contra de las personas que no saben leer y escribir, adultas, porque muchas de las personas adultas que no saben leer y escribir creen que son tontas o creen que no son inteligentes y tienen miedo de decirle a otra gente que no saben leer y escribir. Entonces, pero muchas veces no se ponen a pensar que en su país no tuvieron las oportunidades. Yo vengo de una de las ciudades en su momento más peligrosas del mundo, donde los jóvenes, por ejemplo, el acceso que tienen es las maras, someterte a la policía o inmigrar. Entonces, cuando tú eres de una clase pobre y cuando eres hijo de madres solteras, que en general son las madres que mueven los países latinoamericanos, las mujeres, pues no tienes ese acceso. Y muchas veces muchos niños no tuvieron una niñez, tuvieron que crecer trabajando. Y a nosotros los abandonó mi papá cuando los tiró a la calle cuando tenía 5 años. ¿Qué hace una madre en un país como Honduras o en un país centroamericano donde no hay recursos, con 5 o 6 hijos? Aparte de que ya tal vez entró a un matrimonio un poco por el machismo, porque tal vez no tuvo otro tipo de acceso, cuando sale de una relación también que tal vez que fue violenta, porque la mujer sufre mucha violencia en Latinoamérica de parte de los maridos, un poco por el machismo, que es algo que hay que también concientizarnos. Entonces es muy difícil para muchas mujeres también en su país que tienen ese reto extra. Algo que a mí me sorprende mucho es que más del 60% en Honduras de los hogares son mantenidos por mujeres y a veces pensamos que es diferente. Entonces la mujer, aparte del trabajo que tiene de proveer para los hijos, crearlos, entonces no tiene tiempo para ella y a veces no tiene ese acceso. Entonces eso pasa también mucho con muchas madres de familia que emigraron, que no tuvieron el acceso. Y ahorita es bonito, por ejemplo, doña María. Ella es una de nuestras primeras personas que se graduó. Ella a los 63 años estaba muy contenta de poder venir a la escuela. ¿Qué verbo quiere conjugar? Cocina. Cocinar, ok. Y el profesor ha sido para mí un ángel. Él me enseñó a escribir cogiéndome de la mano. Ok, les voy a dar una pista. Los 2 errores están al finalizar. Pero son mujeres muy sufridas, muy luchadoras, que tienen como una gran perseverancia para salir adelante, para sacar a su familia adelante, y que si hubieran tenido el acceso en su momento, ahorita estuvieran pues dirigiendo nuestros países en distintas áreas. El otro reto es que trabajan. Ellos tienen 2, 3 trabajos
Entonces, porque un poco la mentalidad de venir a este país es trabajar. Esa es la meta que vienes aquí. Entonces, cuando eres una persona adulta, encontrar tiempo para aprender a alfabetización, es como tienes que echarle mucha ganas. Entonces, ese es el otro reto para ellos, por eso hacemos las clases a esta hora también. Lo otro es los fondos. No hay fondos para este tipo de programas. ¿Por qué? Porque piensan que ese problema no existe. Por ahorita, creo que para cumplir metas grandes tienes que tener metas pequeñas, porque si tú quieres lograr todo de un solo, te vas a decepcionar por el tipo el mundo que vivimos, la sociedad en que vivimos y cómo funcionan las cosas. Entonces es importante tener metas pequeñas para poder lograr las grandes. Por este momento, seguir preparándome. Lastimosamente por mi situación, yo he tenido que, como fui el primero de mi familia, a mí me ha tocado siempre proveer para mi familia. Vinieron mis hermanos, yo tuve que ayudarles a ellos cuando vinieron adolescentes, me tuve que encargar de ellos. Entonces, en la universidad, pues, yo trabajaba de delivery y tenía que andar mis cuadernos en la bolsa de delivery, en bicicleta, tenía que mantener a mis hermanos, entonces nunca he tenido el tiempo y a puras penas me gradué con mucho esfuerzo. Entonces para mí si yo les digo a mis alumnos que la educación es poder, porque yo les digo a ellos, leer y escribir es un superpoder. Porque tú puedes hacer de todo, puedes entender la música, puedes escribir música, poesía, puedes leer un cuento, entonces lo que tú puedes aprender sobre ciencia, entonces si yo les digo a ellos, pues tengo que ser consciente que me tengo que seguir preparando para también poder estar preparado para las cosas que yo quiero lograr y me gustaría lograr cosas importantes para nuestra comunidad y tener también las herramientas para poder hacerlas. Entonces, son muchos sueños que tengo, pero ahorita lo más importante es buscar la forma de seguir preparando. Carmen Linares nos habla de su trabajo de reivindicación de la mujer en el flamenco, del Premio Príncipe de Asturias y del Latin Grammy concedido recientemente por su carrera de más de 40 años como cantautora. Ya te quedaste sin nada. Empecé con mi padre cantando, él tenía su profesión, pero además como afición tocaba la guitarra, era un enamorado del flamenco y estaba muy orgulloso de que yo fuera artista. Soy Carmen Linares, cantadora de flamenco.
Lo importante es tener mucha afición, que te guste, que ames lo que haces. Y si amas el flamenco, encuentras las cosas, porque lo estás viviendo, tienes que interesarte por nuevas músicas, por nuevas cosas que se están haciendo, y de esa manera no te quedas nunca fuera. Es muy importante tener tu vida privada y tener tu arte y llevarlo de la mano, porque una cosa te beneficia para otra y así sucesivamente. A mí, que soy tan feliz cantando, me repercute a la hora de estar contenta con mis hijos y de tener una vida bonita. Yo he sido siempre feminista, porque he trabajado desde muy joven y he sido libre, ¿no? Pero esa antología, ese trabajo se convirtió en un símbolo, sin yo pretenderlo, en un símbolo para las mujeres del flamenco, porque era una antología recreando todos los cantes que habían creado las mujeres, hecha por una mujer, por una cantadora. Estoy feliz, estoy contenta de representar este arte tan grande que es el flamenco, estar en los premios Princesa de Asturias, en el premio de los Latin Grammy, que habitualmente no hay una cantadora, pero ha sido un reconocimiento muy bonito a una trayectoria. Fuera cual fuera la suerte, fuera la suerte que fuera. El premio Princesa de Asturias se lo habían dado a Paco solamente, y yo creo que ahora hemos abierto una brecha con este premio este año a Carmen Linares y María Pajés en la danza. Ay, cuando esté con las raíces. A mí lo que me gustaría es seguir cantando hasta que yo siga teniendo ilusión, que me ayuda a sentirme viva y que yo pueda seguir dándole cosas al público, dándole verdad, la verdad que yo tengo, y emocionando a la gente. Esa es, pienso, la finalidad de un artista, emocionar. Y mira lo que andan hablando, mira. No quiero centrarme solo en el pasado, creo que el pasado hay que tenerlo, la raíz, llevarla de la mano y aportar lo que tú puedas. Yo la primera vez que vine a Nueva York fue en el 73 y fue maravilloso para mí porque estuve 4 meses, viajábamos en un autobús, íbamos a los teatros de las universidades, canté por primera vez en el Carnegie Hall y había un ambiente, gustaba muchísimo, había mucho ambiente latino, ¿no? Y luego, claro, el flamenco ha sido muy importante aquí en Nueva York. Es como el agua del río. El recorrido que yo he tenido como artista lo he hecho también aquí en Nueva York, lo he presentado aquí. Entonces es muy importante Nueva York para mí y ha sido muy importante para todos los artistas de flamenco. Quieren mucho a Nueva York porque te sientes, es una ciudad que te abre los brazos y no te pregunta nada, están muy dispuestos a recibir lo que tú les das. No se pierdan el próximo episodio de Nueva York, en donde hablamos con Nirvana, una mujer trans que busca entrar a la universidad. Investigamos sobre el estado de los servicios de salud mental para los niños latinos y muchos más temas vitales de nuestra comunidad latina. Hasta la próxima.
Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.